Muy buen día, mi nombre es Jorge Eliezer Aponte, soy estudiante de enfermería primer semestre en la Universidad de Cundinamarca. Hoy quiero socializar sobre el citoesqueleto. El citoesqueleto está compuesto por filamentos intermedios, por microtúbulos y por filamentos de actina o microfilamentos. Cada uno de ellos está conformado por un polímero de subunidades de proteína y por lo tanto tienen la capacidad de ensamblarse y de desensamblarse. ¿Cuál es la función del citoesqueleto? La función del citoesqueleto es definir y mantener la forma de la célula, así como en nuestro cuerpo el esqueleto es el que nos mantiene y nos da la forma. En la célula el citoesqueleto es el que le da la forma. También es el de realizar el transporte de estructuras moleculares, de vesículas y de organelos, pero también cumple una superfunción que es la de llevar a cabo procesos de motilidad celular. Por lo tanto, vamos a ver las diferentes proteínas. Para realizar sus funciones de estos distintos filamentos, el citoesqueleto se asocia con una serie de proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas? Tenemos proteínas reguladoras, proteínas conectoras, como lo vemos acá, y proteínas motoras. Las proteínas reguladoras, como lo vemos acá, son las que se encargan del alargamiento y el acortamiento, es decir, de la polimerización y la despolimerización. Mientras que las proteínas conectoras son las que se encargan de conectar entre sí los filamentos. Y las proteínas motoras son los que se encargan de la motilidad y el cambio de formas en las células. Como vemos acá, ellas tienen una parte que se conectan a los microfilamentos y otra que es, por eso la llaman el motor. También vemos acá la polimerización y la despolimerización de las. Vamos a avanzar a explicar uno por uno los tres integrantes del citoesqueleto. Quise mostrar una telaraña porque así se forma y es flexible, como nuestro cuerpo, como nuestro esqueleto es flexible, así es de flexible también el citoesqueleto en la célula, en los microfilamentos, en los microtúbulos y los filamentos intermedios. Vienen los microfilamentos. Los microfilamentos o filamentos de actina, que son uno de los tres componentes fundamentales y que están compuestos por pequeños filamentos de una proteína llamada actina. Acá como lo vemos, el microfilamento. Es decir, los filamentos de actina tienen muchísimas funciones, ¿no? Sin estos filamentos una célula no podría dividirse, como vemos ahí, es como la base, estamos viendo acá, no sé si ven el cursor, puede dividirse, moverse, realizar endocitosis, fagocitosis, ni sus órganos se comunican entre sí. En las células animales, además, hay un armazón de soporte para mantener o para cambiar esta fórmula. Por eso hablamos de que es como la base y la estructura. Viene la función de los filamentos intermedios. La función de los filamentos intermedios del citoesqueleto es como la de permitir a las células o a la estructura soportar las tensiones mecánicas. Esta función es obvia en las células animales, pero no en las células de las plantas, donde el papel de resistencia mecánica lo lleva a cabo son las paredes celulares. En las células de las plantas se ha detectado proteínas similares a los filamentos intermedios, pero su papel es desconocido hasta ahora. También vemos la función de los microtúbulos. La función de los microtúbulos, como vemos acá, ellos están compuestos por tibulina A y por tibulina B.
Los microtúbulos intervienen en diversos procesos celulares que involucran el desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de orgánulos, transporte intracelular de sustancias, así como en la división celular, en la mitosis y en la meiosis, y que junto con los microfilamentos y los filamentos intermedios forman el famoso tema que estamos viendo hoy, que es el citoesqueleto. Son los que, por así decirlo, constituyen la estructura interna de los cilios y los flagelos. Ahora vemos cómo se conectan con estas fases tan bonitas y cómo vamos a llegar a la citocinesis. Después de las fases viene la profase, la metafase, la anafase, y después de la anafase viene algo muy importante que es la telofase en la evolución de la célula. De ahí pasamos a la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas. Como lo vemos acá, la evolución. Acá es la trascendencia y la duplicación de la célula. En esta parte, donde estoy mostrando el cursor, vemos cómo avanza la citocinesis. En este punto es donde nos damos cuenta cómo empieza a dividirse y a formar una nueva célula. Para verlo mejor, nos vamos a ir a esta parte donde tenemos el centrosoma a un lado, donde está la nueva envoltura nuclear y donde el anillo en el centro empieza a cerrarse totalmente y a darle su forma. Acá está mucho más explicado. La citocinesis es la separación del citoplasma para dar dos células hijas. La trascendencia y la evolución y la duplicación y multiplicación llega en este punto. Nos damos cuenta que en las células animales la formación se forma o se hace la formación de un surco donde divide una expansión de la membrana, como nos damos cuenta acá con el cursor estoy mostrando. En esta zona hay una contracción progresiva causada por un anillo periférico contráctil de actina. Ahí la mayor implicada es la actina, que es la que se asocia a la miosina. Este anillo producirá la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. Y en esta otra, acá donde vemos la célula vegetal, tiene un proceso diferente de división que consiste en la acumulación de vesículas procedentes del aparato de Golgi, que lo veíamos en el otro video, que contienen elementos de la pared celular en la zona media de la célula, donde las vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula. De esta forma se origina la forma que hará posible la división celular. Ese es un abrebocas de la citocinesis. Muchísimas gracias. Recuerden, soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Mi nombre es Jorge Eliezer Aponte y este trabajo es presentado para el profesor Juan Carlos Díaz. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día y muchas gracias.